Muy buenos días a todos mis hermanos. En esta mañana me propongo exponer la palabra del Señor en el texto de Lucas capítulo 19, versículos 28 al 48. Lucas capítulo 19, versículos 28 al 48. Y el título del mensaje es el siguiente: mi manto para el Rey de Gloria, aleluya. Mi manto para el Rey de Gloria. En los evangelios tenemos una visión del Maestro totalmente cierta en correspondencia a sus hechos. Muchas personas en este oscuro mundo lleno de pecado tratan de supuestamente desmitologizar la Biblia, como si la Biblia estuviera llena de mitos. Sucede que cuando se acercan a Jesús, en vez de poder demeritar la Biblia y sus historias, han vivido un verdadero encuentro con Dios que ha cambiado sus vidas para siempre. Ahí en esa larga lista tenemos a Josh McDowell, un hombre que escribió un libro tan fiel como Evidencias que exigen un veredicto. Es un fuerte apologeta que salió de las arenas de la duda y que gracias a su estudio se encontró con Jesús y todo cambió para bien en su vida y en la vida de su familia. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Conocemos que Jesús es experto en poder tratar con tipos de personas diferentes y especialmente con esos que quieren demeritar la Biblia. Y también contigo y conmigo, hermano, Jesús ha tratado y sigue tratando. Hoy tenemos una historia que no podemos dejar de la mano. Fue la historia que transitó Jesús, el Cristo, hace muchos años, cuando montó un animal no amaestrado y recibió vítores de los hombres y mujeres que le seguían. Hoy es Domingo de Ramos, como lo conoce el mundo. Hoy, aunque sea por el grupo de WhatsApp, hacemos llegar este mensaje para que todos podamos sentir la experiencia tan fuerte de la palabra de Dios calando el corazón por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Rindamos nuestras vidas como aquellos mantos para servir al Rey de Gloria. Es el tema central. Rindamos nuestras vidas como aquellos mantos para servir al Rey de Gloria. Por lo que leemos en los evangelios, aquel primer domingo de Ramos estuvo adornado con muchos mantos, ramas, palmeras que cortaron los habitantes de Jerusalén. Y me hago una pregunta: ¿cómo fue aquel día de mantos, ramas y palmeras? Bueno, vamos a ir en cuestión de 3 puntos, vamos a detallar aquella hermosísima historia que Jesús nos dejó. En primer lugar, Jesús mandó a preparar su cabalgadura. ¡Ay, aleluya! Lucas capítulo 19, versículos 28 al 34 nos cuenta. Lucas 19, 28 al 34. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Ay, hermano, no fue un hecho casuístico lo que aconteció con el Señor cuando entró en Jerusalén para morir. Todo lo que sucedió estaba escrito por el profeta Zacarías aproximadamente 500 años antes. El profeta dijo allí en el libro de Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. No había ningún tipo de equivocación, sino todo lo contrario. Era el tiempo de cumplir a pie de la letra las palabras de la profecía del profeta Zacarías. Sobre lo sucedido no hace falta buscar en otro sitio
Los evangelios son muy descriptivos. Tenemos en los evangelios una descripción pura del evento y lo podemos encontrar ahí en Mateo capítulo 21 del 1 al 11, Marcos capítulo 11 del 1 al 11, Lucas capítulo 19 del 28 al 44 y Juan capítulo 12 de los versículos 12 al 19. Jesús mandó a 2 de sus discípulos a buscar el pollino, era un burrito no amaestrado, y les encargó todo lo que tenían que decirle a los dueños de aquel pequeño pero útil animal de carga. Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía que iba a cabalgar sobre un animal no domesticado anteriormente, y como Dios tenía la libertad de hacer que aquel pequeño animal sirviera de ayuda para su gloria, era de esperar que Jesús entrara en aquella ciudad, en la ciudad de Jerusalén, montado sobre un caballo blanco, pero no fue así. Él montó sobre un burrito para dar a entender su humildad y dominio sobre la naturaleza. A él le sobraban estrategias, muchas estrategias para montar aquel burrito como dueño y señor de toda la creación, pero él tenía que cumplir las palabras de Zacarías, el profeta. También dice la palabra en el Salmo 24, versículo 1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermanos, creamos que Jesús sabía el animalito que él iba a usar, y muchos creen que Jesús ya había pactado con los dueños que iba a necesitar ese animalito con tiempo previo. Ya él se los había revelado. Nosotros no lo sabemos porque la Biblia no lo dice, pero sí sabemos que aquellos estaban de acuerdo en poderle prestar el animal pequeño para poder ayudar al Señor de los señores. Yo hubiese querido ser quien llevara al Señor sobre mis espaldas. Ay, sí, querido hermano, querida hermana, yo debía ser aquel transporte que Jesús necesitó. Me hubiese gustado servirle con lo que tengo, con mi motico, con el carro de la iglesia, con el camión de la iglesia, con todo lo que tenemos como congregación. Aunque no lo pudimos hacer en aquel momento, hoy sí podemos actuar por amor de aquel que nos está mirando de cerca. Hoy sí podemos ser no tanto oidores o espectadores del evento, hoy podemos tener protagonismo en el evento porque podemos ayudar a muchas personas que tienen necesidad en estos tiempos actuales. Hoy más que nunca, Jesús mira a aquellos que se compadecen de los que tienen necesidad para poderles ayudar, para poderles sostener, para poderles servir también a aquellos que sirven. Jesús preparó su cabalgadura, eso lo sabemos ya, lo había anunciado el profeta Zacarías y nosotros lo constatamos en lo que sucedió en el evento de ese momento, Domingo de Ramos. En segundo lugar, los discípulos pusieron sus mantos para que Jesús se subiera al burrito. Lucas capítulo 19, versículos 35 y 36, y dice la palabra, y le trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. A estas alturas, los discípulos ya habían sido advertidos de lo que ocurriría a Jesús en Jerusalén. Él se los había dicho con claridad en varias ocasiones. Ahí lo podemos ver en Mateo 20, 18, uno de los textos. Sin embargo, él se preparó para entrar a la ciudad de una manera poco común. Montó un borriquillo y cabalgó desde Betfagé y Betania, que eran dos aldeas hacia el este, sobre el monte de los Olivos, bajando por la ladera del monte y hacia la ciudad. Tender los mantos en el camino era una señal de que él que llegaba era un alto mandatario en el pueblo de Israel. Es muy llamativo ver que los discípulos tendieron sus mantos sobre el burrito para que Jesús se sentara, versículo 35. Jesús se merecía y se sigue mereciendo lo mejor de las vidas de los seres humanos. El manto que tendieron muy probablemente era la cobija que ellos usaban
en todo tiempo. Era ese manto que poseía todo buen judío. Los judíos creían que tal era el hombre, tal era el dueño del manto, así esas propiedades de poder eran traspasadas al manto. ¿Qué podían tener ellos de valor para Jesús? Mucho, porque Jesús lo que está siempre buscando es corazón y vida. Jesús está esperando tu propio corazón. Él valora lo que tú tienes y lo tiene allí en sus propias manos porque Él quiere lo pequeño y lo hace grande, grande y poderoso. No solo acomodaron al maestro encima de sus propios mantos, sino que por el camino tendían mantos, y otros evangelios dicen que cortaban ramas de árboles para que Jesús pasara por encima, y aquellos decían: gloria, hosana al Altísimo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eran muchos las voces de aquella gente. Ay, querido hermano, el Señor se dispuso a ir a Jerusalén para cumplir su plan eterno, dejando su trono de gloria allí, y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se hizo allí tan vil al morir en una cruz. Filipenses 2, versículos 5 al 11, nos cuenta tan hermosa poesía el apóstol Pablo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué lindo como reza allí el pasaje en este capítulo 2, versículos 5 al 11. El Señor se dispuso a ir a Jerusalén y aquellos tendieron sus mantos. ¿Qué le compartiríamos nosotros hoy para que se acomode Jesús encima del burrito? Seguro estoy que le darías tu mejor traje, que le compartirías tu mejor camisa, que le darías tu corazón, que vale mucho más. ¿Qué le ofrecemos hoy al Señor Jesús? Hoy le podemos ofrecer al Señor Jesús la vida entera, porque sus discípulos le ofrecieron sus mantos. En tercer lugar, la gente le dio gloria, aunque días después le pidieron la muerte. Lucas capítulo 19, versículos 37 al 40, dice la palabra: cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ay, mi querido hermano, no podían callar lo que estaba sucediendo. En el mundo de hoy se celebra algo parecido a lo que fue aquel momento en Jerusalén, pero nosotros no sabemos con exactitud, porque ya el Señor estaba cargando sobre sus hombros lo que iba a venir pocos días después. El animal que fue usado, ya sabemos, era un animal inexperto que Jesús lo usó como jinete experto, lo montó y aquel animal tan dócil le llevó. Los sacerdotes ahora están y los fariseos están muy querellosos, y en este momento la Biblia dice que ellos le pedían a Jesús que callaran aquellos en medio de su algarabía, pero Jesús no mandó a callar. Jesús sabía que aquella algarabía iba a ser una algarabía previa a lo que luego se iba a formar en una turba muy grande, que luego le gritó a Jesús. No eran los discípulos cercanos, pero sí era la gente de Jerusalén: crucifícale, crucifícale. Ay, qué dolor. Nadie podía frenar el momento. Nadie podía frenar aquella grande historia, aquel acontecimiento. Cortaron gajos de árboles, de palmeras, y muchos hasta tendieron sus propios mantos, sus propios talides, para que Jesús
cabalgando sobre el pollino, pasara por encima. Se pregunta usted, ¿qué estaba esperando aquella muchedumbre? Todos ansiaban un libertador político que les librara de la esclavitud romana. Todos estaban esperando un libertador. Se recuerda cuando Juan el Bautista allí le pregunta o le manda a preguntar por medio de sus discípulos, Señor, ¿eres tú o esperamos a otro? Juan el Bautista se imaginaba que Jesús iba a hacer algo más grande, que Jesús iba a tomar las armas y que iba a dominar el momento con poder político. No, pero no era el poder político lo que Jesús iba a usar en aquel momento. Jesús venía a defender su tierra, Jesús venía a defender su gente, Jesús venía entre voces de alegría y de alabanza al pueblo en fiesta para morir. ¿Y por quién Jesús iba a morir? Ese eres tú, mi querido hermano, ese soy yo, mi querido hermano, ese eran los judíos, mi querido hermano, ese era el centurión aquel que miró aquella historia y se quedó perplejo. Jesús moría por todos, aleluya, en el momento de su muerte. En la mentalidad judía del tiempo de Jesús era un libertador político lo que ellos esperaban, pero Jesús no venía como libertador político, Jesús venía como el libertador que traía verdadera libertad de yugos de esclavitud espirituales, el que podía liberar a tantos, y lo hizo, de a tantos demonios, de tantas presiones, de tantas dificultades y del infierno, que es lo más grande que nos hizo, lo más grande por lo que vino, para librarnos de la condenación, para librarnos de un infierno tenebroso que nos correspondía si Él no hubiese venido. Concluyo, hago una última pregunta o unas últimas preguntas para que podamos responder en casa. ¿Cómo vivíamos cuando el Rey de nuestras vidas no era Jesús? ¿Cómo era nuestra vida cuando Jesús no era el Rey de nuestras vidas? Y ahora mismo voy a dejar una tarea para el grupo de WhatsApp de la iglesia. ¿Cuál es la tarea? La tarea es que usted haga brevemente, no queremos esa cosa que se llena el grupo con tan largo el escrito, queremos que usted sea breve en su testimonio y ponga su testimonio de cómo usted conoció a Cristo y qué ha sucedido de ese tiempo a la fecha. Hágalo, querido hermano, en el nombre de Jesús. Diga, yo fui alcohólico, o yo fui una ramera, o yo fui espiritista, o yo creía en ídolos, o yo andaba en pasos torcidos robando, o yo. Y diga, ahora me encontré con Jesús hace 4 años, hace 10 años, hace 20 años, hace 40 años me encontré con Jesús y la situación cambió porque Él transitó por mi vida. Hagamos esto como una tarea del grupo de WhatsApp y vamos a recibir una bendición bien bonita, porque los hermanos van a saber lo que ha sucedido. Cuando Jesús no era mi guía, la vida mía se tornaba como un barco sin timón y no podía yo en realidad ser domesticado, porque era como un burrito que no tenía un amo como Jesús. Pero qué diferente mi vida cuando Jesús domesticó mi corazón, cuando Jesús pasó por mi ciudad, cuando yo tendí mi manto, yo tendí sobre el burrito mi manto, mi camisa, y Él caminó sobre mi manto también en el camino. ¿Cómo vivo hoy para el Rey? La situación ha cambiado. La situación ha cambiado para mí y para los que están a mi alrededor. ¿Qué sería mi vida sin Jesús? ¿Qué sería de mi vida si Jesús no hubiese transitado sobre mi vida y no hubiese entrado en mi corazón para morar para siempre? ¿Qué más le falta a mi corazón? ¿Qué más le falta a mi corazón para que sea totalmente rendido a sus pies? Mi vida necesita el toque de sus manos cada día, un devocional fuerte cada día, la lectura de la palabra cada día, encontrarme con Él cada día. Su Espíritu Santo cambia mi vida, su corazón se vuelve tan dócil que ablanda mi propio corazón, sus manos me dan molde
y la vida cambia para mí día a día. Jesús está esperando a alguien que tiene manto y que tiene para darle. Jesús está esperando un corazón. Jesús está esperando un corazón para hacer brillar a través de ese corazón a muchas vidas que todavía no le conocen, a muchas vidas que todavía le esperan. Y hoy te digo, rinde tu vida como aquellos rindieron sus mantos en aquel día. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación por completo a Él. Rindamos nuestras vidas como aquellos mantos para servir al Rey de Gloria. Y le doy gracias al Señor en esta mañana por esta bendición. Recordemos, tenemos en el grupo de WhatsApp tiempo de oración el martes. Vamos a tener también este tiempo de duelo que podemos tener el día de la muerte, y tendremos también, eso lo vamos a puntualizar, a las 7 de la mañana un pequeño culto con cantos de adoración y con alabanzas muy grandes al Rey de Gloria. Les recuerdo, martes culto de allí adoración y de oración pensando en esta semana a las 8 de la noche. Les recuerdo el viernes a las 3 de la tarde, Les recuerdo también el domingo a las 7 de la mañana. A partir de las 7 van a estar saliendo voces de alabanza y un mensaje de gloria para darle adoración al Jesús que transitó sobre Jerusalén, pero también transitó sobre nuestras vidas. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga guiando en este camino. El Señor te libre de la pandemia y te libre del pecado. Dios te bendiga. Mi manto para el Rey de Gloria. Aleluya.